Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Telediario, este viernes 11 de octubre, día de feriado nacional. Estamos presentes aquí para informarles sobre los hechos registrados durante este día en nuestro país. Iniciamos revisando los titulares. El presidente Lenín Moreno llamó a la dirigencia indígena a dialogar sobre el decreto ejecutivo que liberó el subsidio de los combustibles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificó el apoyo de su gobierno al de Ecuador por las decisiones asumidas por el presidente Moreno. Alcaldes del país se aprestan a reunirse en Guayaquil en los próximos minutos para apoyar en una mediación ante la crisis que se registra en Ecuador. Y en emergencia se declaró el sector florícola debido al bloqueo de vías que se registran en el territorio nacional. Las paralizaciones han puesto en riesgo la exportación de 20.000 toneladas de flores. Esta tarde, en cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la dirigencia del movimiento indígena a dialogar sobre el decreto que puso fin a los subsidios de los combustibles en el país. Les presentamos de inmediato el mensaje del jefe de Estado. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. Y de su parte, en un comunicado entregado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al presidente de la República a través del equipo negociador de la Organización de Naciones Unidas, se señala que se valora positivamente la respuesta pública dada frente a las propuestas presentadas por el movimiento indígena. Se insiste en la necesidad de diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su derogación o revisión. Es lo que se afirma a través de este comunicado de la CONAIE. Y de inmediato les presentamos el editorial de Diario El Telégrafo que circulará mañana, 12 de octubre. Los emprendedores también han sido afectados por las manifestaciones y bloqueos. Los negocios en general están afectados por las manifestaciones. Los propietarios de los locales en el centro histórico de Quito, por ejemplo, han tenido que cerrar para evitar inconvenientes. En sectores un poco más alejados de los sitios de las protestas, se han reactivado de cierta manera las actividades económicas. Los que han acusado más pérdidas son los emprendedores, los que viven del día a día en sus negocios. La protesta ha impedido que los clientes lleguen a sus negocios e incluso las cadenas de producción se han detenido. La situación empeora porque muchos deben pagar deudas a fin de mes, ya que recibieron créditos para emprender o invirtieron sus ahorros. Hasta el 2017 ya se contabilizaban 3 millones de adultos quienes habían empezado un negocio. Así lo determinó un estudio de la Escuela de Negocios del ESPOL y fue reportada para el Global Entrepreneurship Monitor. Esto ha hecho que Ecuador lidere en la región en el índice de actividad emprendedora temprana. Sin embargo, la ruptura de la actividad económica en la cotidianidad puede poner en riesgo la consolidación de los negocios más frágiles e incluso pueden correr el riesgo de desaparecer. La misma Cámara de Industrias y Producción calcula que las paralizaciones han dejado pérdidas de 261 millones de dólares diarios. Y las alertas se suman ya a los gremios. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador se declaró en emergencia. Los bloqueos de vías, según ellos, han puesto en riesgo la exportación de 20.000 toneladas de flores. Hasta ahora han registrado pérdidas por más de 30 millones de dólares. Lo mismo ocurre en otros segmentos. En los puertos hay contenedores detenidos para su exportación.
La situación de los últimos días afecta directa o indirectamente a los sectores productivos, independientemente de su tamaño. Ante esto, la Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, anunció un periodo de gracia para los clientes que lo soliciten. Habrá que sumar más respaldos y estrategias, incluso del sector privado, para apoyar a los negocios, especialmente a los emprendedores que apuestan por un Ecuador productivo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de su cuenta de Twitter, difundió el siguiente mensaje: reconocemos las decisiones difíciles que ha tomado el gobierno de Ecuador para establecer las bases de la prosperidad económica. Compartimos el compromiso de Ecuador con la democracia y el diálogo como la mejor manera de resolver las diferencias de manera pacífica en beneficio de todos los ecuatorianos. Pompeo además expresó: el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando en colaboración con Ecuador en apoyo de la democracia, la prosperidad y la seguridad. El texto de Pompeo añade que el gobierno de Donald Trump está al tanto y monitorea las alegaciones de que un actor externo esté involucrado en las manifestaciones. Y el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, dialogó con el canciller de Ecuador, José Valencia, a quien expresó su solidaridad con el gobierno del presidente Lenín Moreno por los hechos que se vienen registrando en los últimos días. En la conversación, el secretario manifestó su deseo para que esta situación no vulnere la institucionalidad y el orden democrático y que pueda ser superada por la vía del diálogo. Y la Federación Nacional de ONGs para la Discapacidad emitió un comunicado en el que rechazó las expresiones ofensivas y discriminatorias en contra de las personas con discapacidad en el país, en la persona del presidente Lenín Moreno por parte del dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas. El documento explica que el uso de estos términos vulnera derechos y promueve la exclusión por condiciones de discapacidad, por lo que la FENODIS exhorta el fomento del diálogo, el respeto y la paz. Y varias cámaras de videovigilancia, buses y paradas de transporte urbano de Quito fueron atacados durante estas protestas. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, anunció que se identificó a los responsables y que tomarán acciones en busca de las reposiciones de los bienes. Yunda reiteró la necesidad de fomentar el diálogo para devolver la normalidad a la capital. Son un grupo de personas que irrumpen en la estación de buses del sector de La Marín, en el centro de Quito. Algunos cubiertos sus rostros, corren armados con palos. La intención, sacar de circulación a los buses de transporte urbano que brindan el servicio a la ciudadanía. Pincharon los neumáticos y se registran forcejeos. Ocurrió la mañana de este viernes 11 de octubre. Estamos tomando todas las medidas, están registrados en videos, en fotografías y acompañaremos con todo ese material a la Fiscalía. En otro video grabado en La Ecuatoriana en el sur, se aprecia cómo se bajan de una plataforma y en segundos atacan a un articulado. Rotura de parabrisas hasta reventar todas las llantas de los vehículos. En el sector del Parque El Ejido operaron de forma similar contra una de las paradas en construcción del metro de Quito. Son hordas que van en algunas camionetas o en algunos camiones que llegan a las estaciones o interceptan un bus, se bajan y atacan a los usuarios. Las paradas del sistema de transporte municipal también fueron destruidas, algunas recientemente inauguradas. Siendo manejado ya con algún tipo de estrategia que lo que pretende es desarticular el servicio. En el sistema de seguridad que está conectado con el ECU 911 se contabilizan 4 cámaras de videovigilancia arruinadas. Estas están instaladas en el casco colonial. Con gente que conoce la manera de armar un mayor caos, de causar el mayor daño. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para reponer los daños? Desde la Secretaría de Seguridad asegura que se pagará del impuesto que se cobra por este concepto y desde Movilidad pide ayuda al gobierno. Esto tiene pues un costo aproximado de cada cámara de $5,000.
El alcalde de Quito instó al diálogo para devolver a la normalidad a la ciudad que registra pérdidas en el desarrollo productivo y turismo. A los involucrados en el paro que por favor dialoguen, analicen, revean, repiensen todas las medidas que puedan hacer. El secretario de Movilidad dijo que las unidades de transporte municipal utilizarán vías alternas para evitar agresiones, pero si recrudece la violencia, el servicio será suspendido en ese sector. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y 20 cámaras de videovigilancia del servicio de emergencia ECU 911 fueron destruidas durante estos días de protestas. Les presentamos de inmediato un video que registró el momento de uno de los ataques. En medio de las protestas en el Parque del Arbolito, en el centro norte de Quito, la cámara de videovigilancia del servicio ECU 911 capta la actitud de varios sospechosos que llevan una barra de metal. Tienen cubiertos sus rostros. Por varias ocasiones miran el equipo, caminan, se agrupan y conversan. Se ubican debajo del poste de alumbrado público. Tratan varias veces de subir, pero no lo logran. Entonces lanzan piedras contra el aparato. Luego de 20 minutos, uno de los sujetos que aparece en las imágenes decide escalar el poste. Aprovecha la penumbra y lo hace en segundos. Tiene un pasamontañas de color vino, saca de la mochila una piedra, golpea la cámara del ECU 911 hasta destruirla y se produce la desconexión del servicio. De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Integrado de Seguridad, este tipo de comportamientos se repitieron en ciudades como Quito, Huaranda, Macas, Cuenca, Nueva Loja, Riobamba y Ambato. Suman 20 cámaras de videovigilancia dañadas desde el jueves 3 de octubre hasta la fecha. Esos equipos monitorean la seguridad ciudadana, gestión sanitaria, socorro y riesgos, tránsito y movilidad y los servicios municipales. En un comunicado, el ECU 911 rechazó enérgicamente estas acciones que obstaculizan el desarrollo de las actividades de la institución y atentan contra los bienes públicos. El perjuicio económico supera los $20.000. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y nuevamente, en horas de la tarde, se produjeron violentos enfrentamientos en los exteriores de la Asamblea Nacional. Esto mientras la dirigencia de la CONAIE se encontraba en el interior del perímetro del Parlamento en una reunión reservada. Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional despejaron los alrededores del Palacio Legislativo mediante el uso de gases lacrimógenos y equipo antimotines. Varias personas resultaron heridas, mientras que las protestas volvieron a reorganizarse en las inmediaciones del Parque El Arbolito. Estas son consecuencias del ataque inesperado del Y las manifestaciones que se registraron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional este viernes generaron momentos de pánico en pacientes asilados en las casas de salud cercanas. El uso de gas lacrimógeno fue la principal causa. Fuertes enfrentamientos se registraron esta mañana y tarde en los exteriores de la maternidad Isidro Ayora y el Hospital Eugenio Espejo. El uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes se disipó en el ambiente, filtrándose a las instalaciones de la maternidad, provocando momentos de pánico como lo muestra este video publicado en redes sociales. Por favor, somos madres, que nos ayuden, por favor. El coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Salud Pública, Patricio Gavilanes, dio detalles de la afectación a los pacientes en estos centros de salud. Al momento, por el gas lacrimógeno ha habido realmente un poco de afectación, sobre todo el humo, las vías respiratorias. Sin embargo, nuestros pacientes hospitalizados están en buenas condiciones. Hoy día han ingresado alrededor de 30 pacientes. No tenemos pacientes graves al momento. El funcionario además desmintió la muerte de 3 neonatos durante esta jornada. A nuestras unidades, Hospital Bajo Ortiz, Maternidad Isidro Ayora y Hospital Eugenio Espejo, no han llegado. No tenemos información sobre eso y no creemos que sea cierto. En un comunicado, el Ministerio del Ramo recordó que los centros de salud están funcionando con normalidad y que estos enfrentamientos ponen en riesgo la integridad de los pacientes. Carlos Flores, Medios Públicos. 19:16. Antes de arrancar con el espacio de entrevista, quisiera dar lectura a un comunicado que ha difundido hace pocos minutos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El comunicado dice lo siguiente: ante la difusión de información falsa
que circula a través de redes sociales mediante la difusión de videos, audios y fotografías sobre supuestas reuniones de elementos de Fuerzas Armadas con actores políticos y sociales de varios sectores con el objetivo de desestabilizar al régimen democráticamente constituido. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechaza enfáticamente este tipo de desinformación que solo busca causar caos social, incertidumbre y promueve la violencia. Las Fuerzas Armadas reiteran el compromiso de seguir cumpliendo su misión constitucional y exhortan a la población a informarse a través de fuentes oficiales, evitando dar atención a estos malintencionados contenidos comunicacionales, así como también hacemos el llamado a toda la ciudadanía a retomar la paz y el orden social. Es lo que indica este comunicado difundido hace pocos minutos por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 19:17. Se encuentra con nosotros el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, Bernardo Abad, con quien conversaremos sobre estos incidentes registrados en estos días y el encargo que también él ha recibido por parte del alcalde Jorge Yunda para restablecer el orden en la capital. Concejal, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Encantado de la vida, Fabricio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se encuentra la ciudad de Quito luego de estos días de violencia, de desmanes, de desorden que se ha registrado? Comienzo diciendo que estamos de acuerdo nosotros con la protesta, estamos de acuerdo con el reclamo ciudadano si alguien no está, obviamente, de acuerdo con una medida tomada. Es un derecho, ¿no? Es un derecho constitucional, claro, pero es un derecho constitucional en tanto en cuanto sea pacífico y argumentado. Lo que está ocurriendo en Quito no es ni pacífico ni argumentado. Lo que está ocurriendo en Quito es agresión, vandalismo, criminalidad, y eso lo rechazamos de plano. Bueno, de hecho, hace pocos días la ministra de Gobierno anunciaba en una rueda de prensa en la que usted estaba presente que usted era el delegado por parte del señor alcalde para trabajar en conjunto con las autoridades del gobierno central en esta tarea tan difícil en este momento de restablecer el orden en la ciudad capital. ¿Cómo se encuentra la ciudad en este momento? Esta delegación que la ha recibido del alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el sentido de que es el coordinador de todo lo que es el eje de seguridad de las instituciones municipales y coordine con las instituciones nacionales, realmente está dando resultado. Estamos ya trabajando coordinadamente, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Metropolitana, agentes metropolitanos de tránsito y todos los funcionarios del municipio de Quito para tratar de restablecer el orden público, restablecer la tranquilidad y la paz, que es indispensable en estos momentos en la ciudad. Claro, como usted bien ha dicho, la protesta es legítima, está garantizada a través de la Constitución, pero lo que no está permitido es llegar a esos niveles de violencia y de destrucción de los bienes públicos. Por ejemplo, Quito, el centro histórico, ha sufrido mucho durante estos días. Hemos visto en la protesta de hoy, por ejemplo, imágenes como esta. Ciudadanos que en la protesta han cogido los elementos de construcción del metro y han utilizado esos insumos para atacar y protagonizar actos de violencia en las cercanías de la Asamblea Nacional, ¿no? Tengo una evaluación más o menos de los daños causados en los últimos días en Quito. En el centro histórico, los daños son incuantificables. ¿Y por qué digo incuantificables? Porque hay elementos patrimoniales que no tienen precio, que no se pueden cuantificar materialmente. Y que están afectados. Y que están afectados, por supuesto. Sin embargo, el cálculo para reconstruir, rearreglar estos bienes podría llegar al $1 millón. En cuanto al metro, hay 5 paradas vandalizadas: Ejido, Alameda, Universidad Central, ingreso por la 24 de Mayo, Quitumbe, que más o menos costarían unos $200.000 recuperarlas. Pero algo más grave, por el hecho de el robo de elementos que estaban ahí para seguir construyendo el metro podría, su obra física, postergarse en su entrega, que estaba lista, o se esperaba que esté lista, para marzo de 2020. Esperemos que ello no ocurra. Esto podría retrasar la entrega de la obra. Exacto, porque no se sabe qué mismos se han robado. Vandalizaron, ingresaron a estas estaciones y obviamente robaron y dañaron una serie de equipo que estaba ahí. Hay que primero evaluar y luego determinar. En cuanto al transporte de superficie o los buses, ya lo decía ahí Guillermo Abad, hay unas cuantas estaciones dañadas y apedreadas. Hay unidades de transporte que han sido pinchadas sus neumáticos, destruidos sus vidrios. Claro. En cuanto a la parte de vehículos, hay destrucción. Y eso impidió que durante el día de hoy pueda funcionar el transporte en Quito. Y también hay algo importante. La Cámara de Comercio de Quito hizo un cálculo que cada día
Quito deja de percibir o pierde alrededor de unos 60 millones de dólares. Increíble. Eso en cuanto a lo macro. ¿Y lo micro? Y las 3 millones de personas que vivimos en esta ciudad que estamos afectados, los chicos sin poder ir a la escuela, las madres de familia sin poder salir a comprar sus productos, las personas que básicamente en Quito es la ciudad que con mayor índice de desempleo y subempleo, no pueden ir a trabajar en sus negocios, los micros, los pequeños negocios. ¿Cuánto pierden cada día? ¿Cuánto están siendo afectados? ¿Cuántas personas? Llevamos 9 días. ¿Cuántas personas no pueden llevar el pan a su casa? Esto tiene que terminar, esto tiene que terminar. Concejal Abad, hemos visto que el escenario todavía es complejo en la ciudad de Quito. Hoy se han registrado también protestas en ciertos momentos con mucha violencia. ¿Y cuánto más podría soportar la ciudad en este ritmo? Ya los ciudadanos necesitan trabajar, retomar sus actividades, los chicos deben retornar a las clases y demás, tomar esa lógica de rutina de la capital. Pero ¿cuánto más podríamos soportar en este ritmo? No deberíamos soportar ni un minuto más. No deberíamos realmente soportar ni un minuto más. Este momento, la ciudad está casi en un 98% habilitada. Porque obviamente hay transporte público, los mercados están funcionando. El problema está focalizado en los alrededores de Casa de la Cultura, Parque del Arbolito y un grupo de manifestantes, repito, que con derecho pueden buscar sus reivindicaciones sociales o la protesta por medidas que no les conviene o no les gusta o obviamente el reclamo normal, que debe ser, repito, pacífico y argumentado. El problema es que están infiltrados grupos vandálicos, decía Guillermo Abad. Hordas, verdaderas hordas que quieren sembrar el caos en la capital. No les debemos dejar. La capital, la ciudad de Quito, tiene que defenderse. La capital de Quito tiene que seguir trabajando. La ciudad de Quito, capital de todos los ecuatorianos, tiene que ser un ejemplo de trabajo, de producción y de unión en estos momentos. Quito es una ciudad de paz. Quito es una ciudad que exige tranquilidad. Pero eso no solamente hay que exigir a las autoridades nacionales o locales. Debemos exigir nosotros mismos y juntos decir ya basta. Nosotros no podemos seguir con esta ciudad en este caos que nos quieren imponer. Repito, focalizado en la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito, porque en el resto de la ciudad hay normalidad. Pero estas hordas que en vehículos recorren la ciudad para sembrar el caos, no les podemos permitir. Se están identificando a los autores materiales. Habrá que identificar a los autores intelectuales. Precisamente a ese punto iba. Ya el municipio ha logrado reconocer quiénes son los responsables en cuanto a la destrucción física como tal de los bienes públicos y también privados, y quiénes estarían detrás de todos estos actos. Primero hay que identificar y denunciar y sancionar a quienes son los autores materiales. Obviamente las cámaras de seguridad del ECU 911 y las cámaras de seguridad que tiene el municipio irán identificando a estos malandrines delincuentes, porque no hay otra palabra. Detrás, muy claro, detrás hay un claro interés de desestabilizar el régimen democrático de Quito y del Ecuador, porque claro, este es un asunto que va contra el país. Generado desde Quito, por supuesto, porque es la capital de los ecuatorianos, aunque en este momento la sede del gobierno esté en Guayaquil. Bueno, y bajo estas condiciones también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha viajado a la ciudad de Guayaquil. Entendemos que están participando a esta hora en una reunión con otros alcaldes del país para que a través de esta fuerza de los gobiernos locales se pueda también apoyar una solución a la conflictividad que se está viviendo en varios puntos del país. Exactamente, el alcalde de Quito nos ha informado que va por invitación de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a ser parte de un grupo de alcaldes que medie en esta situación. Esperemos que dé buenos frutos, esperemos que se logre detener, bajar el conflicto social y que se llegue a acuerdos entre las partes que hoy están en conflicto. Concejal Abad, esta declaratoria de emergencia para la ciudad de Quito, ¿qué establece además? ¿Qué contempla con el fin de restablecer las actividades en la capital? Básicamente la declaratoria es para sostener y mantener todo lo que es los servicios públicos. Es decir, garantizar el abastecimiento de servicios públicos a toda la ciudadanía. Eso debe haber seguridad, está garantizado todos los servicios en la capital. Por supuesto que sí, de eso se trata. Ahora, en determinados puntos, por ejemplo, el servicio de transporte público está garantizado en tanto en cuanto no se vandalice, no se ataque a las unidades del transporte público. Ahí no podemos entrar. El servicio de recolección de basura, el día de hoy fue normal, excepto en los puntos conflictivos. Y así una serie de servicios que la municipalidad obligatoriamente tiene que dar y lo estamos buscando dar. Pero claro,
hay estos grupos vandálicos, criminales, delincuenciales que están impidiendo que en muchos casos podamos llegar a toda la ciudad y dar estos servicios. ¿Qué es lo que va a ocurrir con medidas como el Hoy No Circula, por ejemplo? ¿Seguirá restringido mientras el país enfrente esta situación de estado de excepción? La medida de Hoy No Circula continuará suspendida hasta que la situación en Quito se normalice. De acuerdo. No significa que hasta que termine el estado de excepción que declaró el gobierno. O sea, eso informará oportunamente la claro, autoridad municipal, como vamos ¿no? informando todos los días. De acuerdo. Ahora, ¿hay temor finalmente entre los ciudadanos de poder salir tranquilos a las calles, a los parques y demás, por estos inconvenientes, estas protestas y manifestaciones que se siguen registrando? ¿Y qué es lo que va a hacer el municipio finalmente frente a ello para que el lunes, estamos ya a 2 días de que empiece una nueva semana, los ciudadanos, los capitalinos, retomen de nuevo sus actividades? Primeramente, demostrar institucionalidad. Nuestros casi 1.400 agentes metropolitanos de control o policía metropolitana están allí en las calles. Los 2.000 agentes metropolitanos de tránsito están en las calles. Nuestro cuerpo de bomberos y sus 1.200 efectivos están ahí en las calles y centenares de funcionarios del municipio también están en las calles, además uniformados, a que la ciudadanía sienta que en Quito sí hay institucionalidad, que en Quito sí hay municipio, que en un momento dado muchas personas consideraron que no había. Pues sí hay, y nosotros seguimos manteniendo ese municipio y seguimos defendiendo a Quito como nos corresponde como concejales, como autoridades electas. Claro que sí, el municipio también ha hecho un llamado a la ciudadanía para que participe en una minga ciudadana y también pueda trabajar en la limpieza de las áreas afectadas durante estos días de protesta, ¿no? Eso está suspendido por razones de seguridad. ¿Qué ha pasado en un momento dado, obviamente por razones de seguridad, porque lo que se buscaba es que el día domingo salgamos todos a limpiar el centro histórico, pero las condiciones de seguridad lo impiden y más bien hemos recomendado que no se realice esta minga, que la realizaremos el próximo domingo. Se postergará, entonces. Sí, se posterga, básicamente por razones de seguridad y es correcto. No podemos arriesgar la integridad física de nadie. Claro que sí, concejal. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Sería muy importante ahora usted, como vocero, de restablecer el orden en la ciudad capital, que pueda transmitir un mensaje también de confianza a los capitalinos frente a esta situación que se está viviendo. Por supuesto que sí. Quiteños, es momento de que nos unamos en contra de la violencia, de la agresión. Es hora de que nos unamos en contra del caos. Nosotros somos una ciudad de paz. Ese es el llamado. Paz, tranquilidad. Salgamos a las calles, pero no para agredir. Salgamos a las calles no para ser violentos. Salgamos a las calles a decir, Quito es una ciudad de paz. Quito es primero, porque ese es el objetivo primero que debemos tener todos los quiteños. Cuidar, defender nuestra hermosa ciudad. Gracias, Bernardo, por su tiempo. Encantado. Agradecemos al concejal de Quito, Bernardo Abad, también presidente de la Comisión de Seguridad y Gestión de Riesgos, por ofrecernos información sobre el trabajo que se está cumpliendo desde el municipio capitalino para restablecer el orden y la normalidad en la capital del Ecuador. Son las 19:29, vamos a revisar más noticias. La expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, considera que es el momento para deponer posiciones y sacar adelante al Ecuador. La exmandataria considera que las jornadas de protesta han dejado más pérdidas comerciales que el terremoto de 2016. Más de una semana de protestas ha experimentado el Ecuador, una situación que le genera preocupación a la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga. Que lo que hemos perdido a lo largo de esta semana ya rebasa lo que perdimos durante el terremoto del año 2016. Es decir, el Ecuador va a involucionar. La leche se arroja a las calles, a las carreteras, porque se empieza a dañar. Se oye de flores que se están pudriendo, de que no se está teniendo la posibilidad de exportar. Junto a las pérdidas económicas y comerciales está el desgaste que recibe la imagen del Ecuador a nivel internacional. ¿Qué imagen estamos dejando? ¿Ustedes creen que vamos a recuperar esos turistas que se van asustados de un país que aparece como una especie de guerra civil? Por eso considera que es el momento de deponer posiciones, tanto de las organizaciones sociales y el movimiento indígena, así como también del Ejecutivo, para dialogar sobre el verdadero alcance de las medidas económicas. Sabemos que las medidas económicas golpean a todo el sector, pero también pensemos qué es preferible. Una medida económica que de alguna forma ponga, diríamos, sobre el tablero un tema que ha sido tratado a lo largo de muchos años, de muchas décadas, como el subsidio de los combustibles, o queremos que esa gasolina se siga fugando a países como Colombia, en donde los mayores beneficiarios son los narcotraficantes.
Arteaga considera que de esta forma se evitará que todos en el Ecuador sigamos perdiendo. Si no queremos pensar en ese país que todos los ecuatorianos tenemos que construir. Ese es el llamado que hago a todos mis compatriotas y espero que ayude al proceso de reflexión nacional. Alex Llanos, Medios Públicos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ratificó que no hay cabida para un intento de golpe de Estado, mientras legisladores de la bancada del Partido Social Cristiano hacen un llamado al diálogo y a respetar el orden democrático. Para el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, es fundamental garantizar la democracia. No hay cabida para ningún tipo de intento de golpe de Estado, no hay cabida para ningún intento de desestabilización democrática, eso es muy claro, muy firme. La Constitución y la ley establecen todos los canales de trabajo en estos casos. Con el que concuerdan representantes de la bancada del Partido Social Cristiano. Hemos visto, por un lado, asambleístas llamando al golpismo, llamando al caos, llamando a la violencia, siendo parte incluso de algunos hechos delincuenciales de los que tendrán que hacerse cargo. Creo que hay otras ciudades del país que sí nos pueden dar las garantías para que haya una sesión de la Asamblea Nacional para defender la democracia. Ratificar el respeto a la Constitución, y el único camino que tiene que seguir la Asamblea Nacional es precisamente ratificar el respeto al orden democrático. Y lo más importante, defienda la institucionalidad del Estado, defienda el Estado de Derecho, defienda la democracia, defienda el orden constituido como corresponde. No podemos hacerle juego de ninguna manera, ni a los sediciosos, ni a los violentos. El Ecuador necesita la paz. Sobre los actos vandálicos y los intentos de desestabilización fueron enfáticos. No pueden ser aceptados como un medio de protesta democrática. Las crisis se resuelven conversando, dialogando y cediendo posiciones. El Ecuador requiere la paz social. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó la tarde de este viernes al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, convocado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. En la cita se reunirán las autoridades de todos los cantones y provincias del país para emprender un plan de diálogo y mediar ante la crisis que vive Ecuador. Según Yunda, la capital es una de las más afectadas por la destrucción de la ciudad, por lo que se espera se concrete una solución en las próximas 24 horas. Estamos invitando a los líderes del paro nacional. Queremos nosotros decirles que hay posibilidades de que se pueda repensar, se pueda analizar, se pueda atender estos puentes. Somos los alcaldes, cientos de alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador están totalmente predispuestos porque somos los alcaldes los que estamos sufriendo más en carne propia los problemas de esta paralización. Quito ha sido la ciudad más afectada, posiblemente porque ahí están los símbolos del poder. Esa es la posibilidad que hoy tenemos de agotar todos los diálogos. Hoy voy a conversar con el gobierno nacional, con varios alcaldes, con representantes de la Asociación de Municipalidades, y mañana en Quito vamos a conversar con los líderes indígenas. Y para contar con más detalles sobre esta reunión que se lleva a cabo a esta hora en la ciudad de Guayaquil, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que convoca a autoridades de gobiernos locales, nos contactamos con Cristian Cecilio Arévalo, quien nos presenta un informe. Adelante, Cristian. Saludos cordiales, así es, hasta el gobierno zonal en Guayaquil continúan llegando los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para aportar con sus propuestas y se pueda llegar a una solución pacífica en cuanto al paro indígena. Previamente hizo su presencia en este lugar Simón Gualán, representante de la Organización de Evangélicos en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Y otras organizaciones de cada provincia hay bases, entonces nosotros no podemos hablar de esas organizaciones, pero en beneficio del país queremos esa paz. Como pastores, como predicadores, oramos en nuestras iglesias, salimos a las calles a 9 de octubre para que en nuestro país haya paz. También se hizo presente el pastor Francisco Lor, representante de la organización Fe, Vida y Familia, quienes también tratan de
tender lazos de diálogos entre la comunidad indígena y el gobierno. Nos hemos reunido con Iván Granda, el ministro anticorrupción, y él ha declarado una vez más el brazo extendido que está de parte del presidente Lenín Moreno para iniciar un diálogo abierto, directo, con las organizaciones que están involucradas en esta paralización. Hasta el momento han llegado alcaldes de Palestina, Paján y de Milagro, quienes en estos momentos mantienen reuniones con autoridades del gobierno. Bien, este es el informe que les podemos proporcionar desde el gobierno zonal en estos momentos en donde pues se está llevando una reunión con varios alcaldes del país justamente para buscar una vía de solución al paro indígena. Continuamos con ustedes, compañeros, en estudios con más información. Gracias, Cristian Arévalo, por tu reporte desde la ciudad de Guayaquil. 19:39. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más aquí en Telediario. Sigan con nosotros. (19:42). Revisamos más noticias. Con el fin de evitar que los mercados a nivel nacional se queden sin abasto, dirigentes del Movimiento Nacional Campesino FECAOL, FENACLE, educadores populares y organizaciones sindicales de la agroindustria piden dialogar con el gobierno nacional para crear una ruta segura que permita el ingreso de la producción agrícola con destino hacia varias provincias del país. Que la organización social sea quien organice, administre y entregue este alimento a las ciudades con el fin de no permitir la especulación por los intermediarios ni permitir el contrabando que viene por los diferentes puntos del país. Estar dispuesto al diálogo y a una tregua que puede ser en este mismo instante, donde los campesinos nos comprometemos a llevar los alimentos y necesitamos la logística necesaria para que eso ocurra, porque somos campesinos, no somos distribuidores, no somos comerciantes, somos gente pobre que necesitamos la logística necesaria para enviar nuestra producción a la ciudad. Ante las continuas protestas y cierres viales en varias provincias del país, la producción avícola se encuentra en riesgo. Así lo explican sus voceros. Advierten que de continuar los contratiempos en el desplazamiento de los balanceados, aumentará la mortandad de las aves y sus derivados escasearán. Anualmente, este sector genera 1.272 millones de dólares. Alrededor de 1.272 millones de dólares al año genera la producción avícola en Ecuador. Actualmente existen 1.819 granjas en el país que se dedican a esta actividad, que hoy se encuentra en riesgo producto de la paralización de vías que ha impedido desplazar los concentrados requeridos para dicha producción. Por favor, que alguien nos ayude. Estamos desesperados, no tenemos alimento. Este paro ha sido lo peor que nos ha podido pasar. Se ha perdido mucho dinero, mucha plata. Y las aves se siguen muriendo. Que nos ayuden, por favor. El sector avícola en todo el país genera alrededor de 32.000 fuentes de empleo directos y 220.000 indirectos que estarían en riesgo producto del paro. Solo en la granja Casa Grande, ubicada en la provincia de Pastaza, se pierden $500.000 diarios producto de la paralización del transporte y obstáculos en las vías. Somos más de 400 trabajadores, entre padres y madres de familia humildes, que nos vamos a quedar sin trabajo por la culpa de todo esto, lo que está pasando en nuestro país. Ante esta situación, los trabajadores del sector hacen un llamado al diálogo para que no se profundice la crisis avícola. Las paralizaciones nos están afectando de manera radical, es por eso de que llamo a los ecuatorianos a tomar conciencia y dar fin a estas paralizaciones. Santiago Tello, Medios Públicos. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador se declaró en emergencia. Las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran en el país ponen en riesgo la exportación de 20.000 toneladas de flores. Al momento, el sector registra pérdidas por más de $30 millones por el paro y ataque a fincas.
El bloqueo de vías y los ataques a fincas del sector florícola por parte de grupos que han aprovechado las manifestaciones para generar violencia originó pérdidas por más de 30 millones de dólares a productores de flores de exportación de todo el país. El sector florícola del Ecuador se declara hoy en estado de emergencia por una inusual ola de ataques violentos a las instalaciones y a los trabajadores, en especial a las mujeres. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones de dólares que afecta directamente a 300.000 familias ligadas a esta actividad. 20.000 toneladas de flores ecuatorianas que se exportan a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y otros mercados estarían en riesgo. Que representan 250 millones de dólares de exportación. Las zonas cercanas a las fincas están siendo vigiladas en este momento por personas en motorizados que siembran el terror entre los vecinos y los trabajadores de finca. Según el sector productivo del país, en 9 días de paro se registran pérdidas que superan los 1.500 millones de dólares. Que hace cuestión de pocas horas, solamente en la carretera Guayaquil-Machala habían bloqueados más de 1.000 contenedores de banano que tenían que llegar al puerto de Guayaquil. O sea, realmente la pérdida es cuantiosa. Es decir, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Ante ello, desde las cámaras de la producción hacen un llamado al diálogo para frenar la violencia y la paralización de actividades en el país. Nosotros hacemos este llamado a favorecer el diálogo porque el país no puede permanecer en el presente estado de cosas. Santiago Tello, Medios Públicos. Y a través de un comunicado, el Gobierno Nacional informó que Vía Aérea ha trasladado 8 toneladas de productos de primera necesidad y medicinas a ciudades que se encuentran aisladas por la situación actual del país. Las Fuerzas Armadas, además de los vuelos logísticos, brindan acompañamientos necesarios y seguridad en las vías para garantizar el paso de camiones que trasladan personal y equipos de ayuda para la población. (19:50). De a poco Quito regresa a la normalidad. El comercio abrió sus puertas parcialmente. Algunos ciudadanos decidieron disfrutar de este primer día de descanso. Este viernes los parques de la capital fueron un lugar de concentración para que sus habitantes disfruten de este primer día de feriado. Familias con hijos, jóvenes, adultos, deportistas decidieron salir a gozar de un día de recreación. Pero pienso que la ciudadanía lo que ha decidido es de alguna forma hacer actividades de feriado. Si bien que hemos vivido, creo, un feriado obligado todos estos días, porque la ciudad ha estado muerta y pienso que el resto de ciudades del país también. Aunque el servicio de transporte público aún es irregular, a diferencia de días anteriores, se evidencia la presencia de un incremento de buses urbanos y transporte municipal. El transporte es esporádico. Hay sectores en donde sí hay un flujo continuo de buses y otros donde lastimosamente no pueden ingresar. De a poco los pequeños comerciantes retornaron a sus actividades. Buscan recuperar el trabajo perdido durante la semana de paralizaciones. Como ya está ya más o menos alzándose ya el paro, ya hay como venir, ya hay carros. Los mercados y ferias, especialmente al norte de Quito, también reanudaron parcialmente sus actividades. Según sus vendedores, existe escasez de productos. Toditos los legumbres que vienen de Ambato, de Machachi, no han venido nadie por el producto, el paro no han dejado pasar. Pero ahorita estamos aquí abasteciendo los de la costa nomás, de los productos sierra no hay nada. A pesar que en los últimos días de estos lugares se vieron obligados a cerrar, la afluencia de personas es poca. Esto es a full, no se puede ni caminar. Que hoy no hay nada, no hay gente, no hay productos y encima que están todo caro, todo caro. La ciudadanía pide más control por parte de las autoridades, pues la falta de productos ha llevado a que los comerciantes incrementen los precios. Ivana Paredes, Medios Públicos. Y pese al feriado, los comercios en el sur de la ciudad de Quito atienden con relativa normalidad. Farmacias, restaurantes y tiendas abrieron sus puertas. Indicaron que en los últimos días las ventas bajaron. Al sur de Quito, en la avenida Michelena, los negocios atienden con relativa normalidad. La mayoría están abiertos. Algunos han perdido ventas los últimos días. Isabel Nazca tiene aquí su picantería hace 40 años. Comentó que a diario vendía alrededor de 100 platos de comida. Con las paralizaciones, a duras penas alcanza a vender la mitad. No se vende mucho, o sea, estamos perdiendo bastante. Indicó que en el mercado mayorista los precios subieron, por ejemplo, la papa,
Por ello pide mayores controles a las autoridades para evitar la especulación. De su trabajo dependen alrededor de 10 personas. Sí hay que sacar para los empleados. Trabajar, porque si no trabajamos, ¿de dónde va a ser? Hay que trabajar, salir a trabajar y luchar. ¿Qué más nos toca? Farmacias, tiendas de ropa, lugares de venta de accesorios celulares están abiertos, al igual que varios negocios de comida que abrieron sus puertas, locales donde se venden cangrejos, hornado, encebollados. En una tercera cercana, esta comerciante abrió las puertas de su negocio. ¿Ya qué puedo decir? Ya quiero que arregle, yo quiero que arregle. Es mucho. Uno viene de otros lados, tenemos que pagar arriendos, tenemos que pagar préstamos. La educación a nuestros hijos no alcanza. La comida obviamente se vende porque tenemos que comer todos, pero no es como antes. Antes la gente compraba algo adicional más, ahora ya no. En la avenida Mariscal Sucre, ubicada al sur de la capital, alrededor del mediodía se pudo divisar varios buses de transporte urbano brindando servicio a la ciudadanía. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y les contamos que los fanáticos de la banda alemana Scorpions esperan una nueva fecha o la devolución de las entradas del concierto que se suspendió por el paro nacional. Esta era la primera vez que la agrupación, que tiene más de 50 años de trayectoria, se presentaba aquí en Quito. Los promotores de eventos artísticos indicaron que tienen pérdidas por la paralización. Los fanáticos de la banda alemana Scorpions están preocupados por la suspensión del concierto previsto para este sábado en el Coliseo General Rumiñahui por el paro nacional. Mediante un comunicado, los organizadores CKC Concerts confirmaron la suspensión del espectáculo para precautelar la integridad tanto de la banda como de los participantes. La noticia tomó por sorpresa a Edwin Rivera, quien compró entradas para el show. Que me digan de que se va a cancelar. Ayer al mediodía hice el canje y que todo estaba correcto. Para los amantes del hardcore y heavy metal, la no realización de este espectáculo es una pérdida para el país. Era la primera vez que viene, entonces no sé qué imagen esté dando, o sea, el país ahora para ellos, entonces sí se pierde, o sea, el país en sí pierde. Marco Jacome pudo conocer a los integrantes de la banda que ya estuvieron en el país y recorrieron la avenida Amazonas el viernes, pero está decepcionado porque se quedará sin verlos. Scorpion tiene buenas canciones, unas hermosas canciones que tiene Scorpion, o sea, yo soy rockero, pues, o sea, imagínense lo que estamos perdiendo. Para los promotores artísticos, la suspensión del concierto produce pérdidas económicas. Es fundamental que entendamos que el espectáculo es uno de los giros que más le aporta a la economía de una ciudad. Los organizadores hasta el momento no han informado cómo se realizará la devolución del dinero de las entradas o si se realizará una reprogramación del concierto. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y los centros de cuidado de fauna animal y zoológicos del país sufren desabastecimiento de alimentos debido a las manifestaciones que soporta el país. El zoológico de Quito, ubicado en la parroquia de Guayabamba, es uno de los afectados. Las manos caritativas, las de bondad, se hacen sentir en el Jardín Botánico de Quito, lugar de acopio de alimentos para animales del zoológico de la capital, en Guayabamba, que debido al cierre de vías por las manifestaciones, se están quedando sin comida y medicina. Y como leí que los animales los viernes reciben su porción de alimentos y no lo tienen por lo que ahorita estamos en paro, decidí traer un poco de alimentos. Sí, vinimos a entregar zanahorias para los animales del zoológico. Que está los pobres sin comida y me parece bueno que haya un lugar como este que es central, ¿no? Para ayudar a los pobres animales que realmente necesitan. Ellos no tienen voz. Martín Bustamante, director del zoológico de Quito, nos indica la situación de los 400 animales que tiene el zoológico, que se alimentan con provisiones que llegan una vez por semana. Ya tenemos una semana de paro. La última provisión alcanzamos a hacerla una vez que comenzó el paro, pero ya se nos acaban los alimentos a partir del día de mañana, empezamos a tener problemas en ese sentido, por eso hemos planteado esta campaña con la ciudadanía: piñas, papayas, melones, naranjas, plátanos, manzanas, lechugas, acelga, alimentos ricos en agua, alimentos que son también ricos en proteínas, son parte de la dieta de los animales. El Centro de Paso de Fauna Silvestre Proyecto Sacha es otro de los sitios que está buscando donaciones para alimentar a los 50 animales que tiene en este momento en sus instalaciones ubicadas en Guayaquil, mientras la ciudadanía de Cuenca puede ayudar con sus contribuciones al Bioparque Amaru, que también sufre de desabastecimiento por las manifestaciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y en Quito, el Hospital Carlos Andrade Marín reagenda las citas médicas de los afiliados
que tuvieron complicaciones para asistir a sus turnos debido a las manifestaciones. Esta casa de salud funciona con normalidad pese a los inconvenientes que soporta el país en los últimos 8 días. En el Hospital Carlos Andrade Marín, ubicado en el centro norte de Quito, se programan aproximadamente 2.000 citas médicas diariamente, en las que se incluyen afiliados que vienen desde otras provincias, como es el caso de David Luzuriaga, que tuvo que trasladarse con anticipación desde la ciudad de Santo Domingo para evitar perder su turno por las manifestaciones. Sí, por eso me arriesgué a venir el día lunes. Igual ahorita que venimos por acá hay bastante movimiento, hay bastante disturbio. Víctor Villasís logró cambiar el turno de la cita médica para su bebé de meses de nacido. Lo hizo por la peligrosidad que implica trasladarlo desde su hogar hasta el hospital. Es que es un niño pequeño y no puedo pasar porque hay mucho, el aire está contaminado por ese gas lacrimógeno. Esta casa de salud funciona con normalidad en todas sus áreas pese a las manifestaciones que soporta el país en los últimos 8 días. Con el 99% de asistencia de los médicos especialistas, médicos residentes, enfermeras, incluso de internos rotativos. No obstante, se registró un ausentismo del 40% debido a que muchos pacientes no lograron llegar para ser atendidos. En este sentido, el hospital brinda facilidades para dar nuevas fechas de atención. Inmediatamente se toma el listado de los pacientes que no acudieron a cita y se les reagenda lo más pronto posible para que sean atendidos. La institución pide a los afiliados comunicarse con los números telefónicos 2299-4200 o al 2294-4300. También puede acercarse directamente al hospital. Se dará prioridad a pacientes de grupos vulnerables y con enfermedades crónicas. Hospitales como el Eugenio Espejo y Solca también reorganizan las citas para los pacientes de otras provincias y de Quito que no lograron asistir a sus chequeos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Finalizamos Telediario. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana sábado regresaremos con nuevos reportes informativos a las 13 y 19 horas. Feliz noche a todos.